Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Benito y desde Forex Índices, cuando son las 20 horas y 38 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 16 de noviembre de 2012, voy a realizar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene del 19 al 23 de noviembre del presente año. Vamos, como siempre, a iniciar el análisis con el par euro-dólar, el par más operado del mercado. Un par que en la semana que hemos terminado nos ha ofrecido muy poquitos movimientos. La verdad, vamos a expandir el gráfico de temporalidad de 4 horas para ver cómo por la parte de arriba no se ha realizado un máximo en la zona del 1,28. Vemos el máximo del pasado día 15, jueves de la semana que hemos acabado. En la zona del 1,28 hemos tenido el máximo y un mínimo en la zona del 1,2663 el pasado martes día 13. Como vemos, por la parte de abajo siempre soportado por el 1,2696, este nivel de congestión de largo plazo, muro de contención muy importante. Vamos a verlo en temporalidad diaria, como día tras día la cotización del par está chocando en este muro, como comentamos, un nivel de congestión de largo plazo desde la semana pasada del día 9 de noviembre. Día tras día ha ido rebotando en este nivel de congestión de largo plazo. La última vez que ha rebotado en el mismo ha sido en la sesión americana del viernes día 16 de noviembre. Como vemos, nos va a cerrar, faltan unos minutos de negociación, pero nos va a cerrar en la zona del 1,2740 aproximadamente. Volvemos al gráfico de 4 horas para ver cómo se encuentra de salud la cotización en el periodo anual. Como vemos, desde su punto de partida vamos a tirar unos avances porcentuales. Desde su punto de partida anual en el 1,2936, la cotización del par consigue retroceder un 1,5%, exactamente en estos momentos un 1,52%. Desde el 1 de noviembre, es decir, en el periodo mensual, arrancó en el 1,2965, el día 1 de noviembre consigue retroceder a estas horas un 1,74%. Y en lo que llevamos de semana, estamos a punto de cerrarla, como comentábamos, desde el pasado día 11, en la apertura semanal que la tuvo el par en el 1,2704, pues vamos a acabar con un ligero avance, un mínimo avance de un 0,25, un 0,29% aproximadamente en la zona del 1,2740. Del par euro-dólar esta semana, pues poquitos detalles, la verdad. La negociación la hemos tenido en los cruces con el yen, que los veremos a continuación, y vemos cómo la directriz bajista de corto plazo no ha sido ni siquiera testeada en la semana que hemos terminado. Una directriz bajista de corto plazo que nos arranca, como vemos, el pasado día 17 de octubre. Esta directriz bajista, junto con la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, esta directriz alcista de largo plazo, este cruce de líneas, lo vamos a delimitar como la principal resistencia para la semana que viene en la zona del 1,2875. Vamos a colocarle ya directamente, esta semana no vamos a ver temporalidades mayores, puesto que vamos a tener un cierre prácticamente en tablas sobre el nivel que nos abrió el domingo día 11 por la noche. Vamos a colocarle en un primer momento los principales soportes para la semana que viene. Como vemos, el 1,2696 sigue siendo pieza clave. Mientras la cotización no tenga un quiebre definido por debajo de este nivel del 1,2696, no vamos a ver movimientos bajistas más importantes. En caso de que tengamos un quiebre definido de este nivel del 1,2696 la semana que viene, nos encontraríamos con un soporte en una congestión de mediano plazo 1,2636. Desde ahí, recorrido bajista hasta la siguiente congestión de mediano en el 1,2565 y recorrido amplio hasta el último soporte que le colocamos para la semana que viene en el 1,2451, también congestión de mediano plazo. Por la parte de arriba, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par, 1,2760, congestión de mediano. Desde ahí probaríamos otra resistencia en otra congestión
de la misma categoría que la anterior en el 1,2820 y como comentábamos la línea de tendencia bajista de corto plazo que no ha sido quebrada en ningún momento y la línea de tendencia alcista de largo que nos viene desde el año 2001 de donde fue rechazada la cotización el pasado día 7 de noviembre. Este cruce de líneas lo vamos a delimitar en el nivel del 1,2875 como principal resistencia para la semana que viene. Atentos a este cruce de líneas porque será clave para la evolución del par en caso de que inicie movimiento alcista de salida el domingo por la noche. 1,2875. Otro nivel de congestión de mediano plazo actuaría como siguiente barrera de resistencia en el 1,2911 muy pegado al precio de apertura anual. 1,2936. Como siempre, para operativa intrasemana, delimitamos zona muerta inoperable entre el 1,2911 y el 1,2936. Esta franja de 25 puntos, zona muerta para operativa intrasemana. Otra cosa es para la operativa intradía, que sí podemos buscar oportunidades de negocio en esta franja de 25 puntos. Quebrado el 1,2936, precio de apertura anual al alza, iríamos directamente a la zona del 1,30. Exactamente la congestión la tenemos en el 1,3003 y desde ahí nos chocaríamos ya con la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde mayo del año 2011 y que la semana que viene nos pasaría sobre el 1,3045 a 300 puntos de la cotización actual. Una última resistencia se la colocamos en un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,3085. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba el domingo cuando abra el mercado, el domingo día 18 de noviembre, nivel inmediato por la parte de arriba 1,2760, por la parte de abajo, primer nivel inmediato a vigilar 1,2696, ya sabemos que es el punto donde se está apoyando la cotización del par. Volvemos al gráfico de temporalidad diaria para darle un último vistazo general. Vemos cómo la línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos viene desde principios del mes de mayo del año 2011 no ha sido quebrada en ningún momento. Atentos a la misma porque sigue vigente por si iniciara movimientos alcistas importantes la cotización del euro dólar la semana que viene. Como comentábamos, la principal resistencia la vamos a encontrar en la zona del 1,2875. Recordemos que esta línea de tendencia alcista de largo plazo desde el año 2001 es clave cada vez que llega la cotización a la misma. Siempre la respeta, atentos al 1,2875. Y por la parte de abajo, como hemos visto anteriormente, pues un día tras otro sigue chocando, sigue ejerciendo muchísima fuerza de soporte el 1,2696 y un quiebre definido de este nivel nos podría llevar a movimientos bajistas profundos para la semana que viene, pero siempre con su permiso, 1,2696. Bueno, del par euro-dólar no vamos a ver nada más esta semana. Tenemos otros pares más interesantes que analizar con mejores movimientos que nos han dejado esta semana. Vamos a ver el par dólar-yen. Todos los cruces con el yen pues nos han proporcionado oportunidades de negocio muy interesantes durante toda la semana. La decisión del gobierno nipón de adelantar las elecciones parece que no ha sentado bien al yen y de ahí que se haya depreciado con fuerza durante las últimas jornadas. También los rumores de que Japón pudiera entrar en recesión en la primera parte del año 2013, en el primer trimestre del año 2013, pues tampoco ha sentado bien al yen japonés. Bueno, estamos viendo el par en dólar-yen cómo nos arrancó el pasado día 11 por la noche, domingo por la noche, en la zona de los 79,50, cómo se mantuvo la cotización los dos primeros días de negociación hasta el miércoles prácticamente en la sesión asiática que ya inició el primer movimiento alcista importante, quebrando al alza el nivel de congestión de muy largo plazo de los 80,15, lo quebró, realizó un pullback perfecto, un apoyo consistente sobre dicho nivel y desde ahí movimiento alcista en la sesión asiática del jueves día 15 que le llevó en la sesión europea y americana a posicionarse sobre el nivel de congestión de mediano largo plazo de los 81,25. Tiene imantada, tiene atrapada a la cotización del par desde el jueves día 15 y va a ser clave en la salida del domingo por la noche. Domingo día 18, atentos a este nivel de los 81,25 porque va a ser clave para la evolución de este par. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria porque por si tuviéramos algún detalle importante.
Bueno, pues poquito que destacar, simplemente que después del quiebre que tuvo de la línea de tendencia bajista de mediano plazo el pasado día 15 de octubre, lo único que ha hecho la cotización del par es ir superando niveles importantes hasta llegar a los 81,25 que nos va a cerrar la presente semana. Vamos a colocarle principales niveles de soporte y de resistencia. Vamos a configurar el gráfico un poquito para colocarle los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba, primer nivel inmediato a vigilar, 81,25. Un despegue al alza de este nivel de congestión de mediano a largo plazo nos llevaría a la siguiente barrera de resistencia, congestión de mediano, en los 82,05. Otra de la misma categoría muy cercana a la anterior, 82,50. La siguiente barrera de resistencia la vamos a topar en otra de la misma categoría en los 83,40 y desde ahí iríamos directamente a una congestión de mediano a largo plazo en los 84,25 yenes por dólar, a 300 puntos de la cotización actual y última resistencia a batir para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización del par sufriera un rebote de los 81,25, nivel en el cual se ha quedado a vivir las dos últimas jornadas de operaciones, si consiguiera un rebote efectivo de los 81,25 a la baja, buscaríamos apoyo en los 80,68, congestión de mediano plazo. El principal soporte de la semana que viene lo encontramos en el nivel de congestión de muy largo plazo de los 80,15, clave siempre para seguir la evolución de este par. Otro soporte, congestión de mediano, lo vamos a topar en los 79,63 y desde ahí el último soporte para la semana que viene lo encontraríamos en los 79,14 yenes por dólar. El nivel inmediato a vigilar para la semana que viene, congestión de mediano largo plazo, 81,25. Vamos con el siguiente par de divisas. Vamos a ver el par libra-dólar. Poquito movimiento el que ha tenido también la cotización del par libra-dólar, siempre regido por la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el 1 de junio, probada ya y testeada a finales del mes de julio y principios del mes de agosto, rechazada la cotización al alza y vemos como esta semana ha quedado atrapada totalmente la cotización por dicha línea de tendencia. Es lo que ha marcado la operativa durante toda la semana del par libra-dólar, que ha tenido unas fluctuaciones mínimas también con respecto de su precio de apertura semanal. Como vemos, la línea de tendencia alcista de largo plazo nos queda ya muy cercana a la cotización actual, exactamente a 180 puntos de el cierre que va a tener el viernes día 16 de noviembre. Vamos al gráfico de 4 horas para ver los detalles y para ver sobre todo cómo esta línea de tendencia de mediano plazo que nos viene desde el 1 de junio ha tenido atrapada toda la semana a la cotización del par, ejerciendo de fuerza de soporte cuando ha cotizado por encima de la misma y ejerciendo de fuerza de resistencia cuando ha cotizado por debajo de ella. También ha ayudado y ejerciendo fuerza de resistencia muy fuerte el nivel de congestión de mediano en el 1,5901. Como vemos, la cotización queda atrapada por la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Vamos a ver los avances y retrocesos que tiene la cotización del par con respecto a los precios de apertura, precio de apertura anual. Vamos a ver lo que avanza la cotización del par desde su punto de partida anual en el 1,5508. En estos momentos, y el viernes día 16 de noviembre consigue un avance de un 2,43% en el periodo anual. Desde el 1 de noviembre, el arranque lo tuvo la cotización en el nivel del 1,6133 y retrocede un 1,5%. Desde el 1 de noviembre tenemos un retroceso de 0,5 porcentual y la semana la vamos a terminar con prácticamente en tablas porque tuvimos el arranque el pasado día 11 por la noche en el nivel del 1,59 y va a cerrar prácticamente en tablas sin avances ni retroceso en el periodo semanal. Tenemos una línea de tendencia bajista también de corto plazo, línea de tendencia que nos arranca, como vemos, el pasado día 21 de septiembre y que tiene su apoyo
el día 1 de noviembre. Línea de tendencia que la semana que viene, en caso de iniciar movimiento alcista, sería clave junto con el nivel de congestión de largo plazo del 1,6151. Pero lo primero que debe hacer la cotización del par libra-dólar es desprenderse de esta línea de tendencia que tiene imantada totalmente a la cotización en las últimas jornadas. Vamos a colocarle principales resistencias para la semana que viene al par libra-dólar. Por la parte de arriba, 1,5901 junto con la línea de tendencia alcista de mediano plazo ejercerán fuerza de resistencia en la salida del domingo por la noche día 18. Quebrado el 1,5901 nos encontramos con una congestión de la misma categoría que la anterior, 1,5960. Otra resistencia de la misma categoría en el 1,6009. Otra congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia en el 1,6072. Luego nos encontraríamos con la línea de tendencia bajista de corto plazo. Como hemos visto, nos viene desde el mes de septiembre y nos pasaría sobre el 1,6115. Y desde ahí directamente llegaríamos a buscar la principal barrera a batir al alza para la semana que viene, congestión de largo plazo, 1,6151. Quebrado incluso este nivel al alza, iríamos a buscar otra congestión de mediano plazo en el 1,6239, 1,6240, que es la última barrera de resistencia que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de arriba, como hemos comentado, la línea de tendencia bajista de corto plazo será clave junto con el nivel de congestión de largo del 1,6151, que como apreciamos en la imagen siempre es muy respetado por la cotización del par. Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes. Si la cotización tuviera un rebote efectivo del 1,5901 y de la línea de tendencia alcista de mediano que tiene atrapada a la cotización del par en las últimas jornadas, si tuviéramos un rebote efectivo, iríamos a buscar el primer soporte en una congestión de mediano plazo, 1,5825. Desde ahí recorrido bajista importante hasta otra barrera de soporte de la misma categoría que la anterior, 1,5749. La principal fuerza de soporte la vamos a encontrar delimitada por la línea de tendencia alcista de largo plazo que coincide con un nivel de congestión de mediano en el 1,5675. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos pasará por nuestro mapa de operaciones la semana que viene. Es esta línea de tendencia alcista que nos arranca en el mes de enero del año 2009 y que no ha sido quebrada con decisión en ningún momento. Atentos a ella porque está muy cercana a la cotización del par por si tuviéramos un quiebre efectivo de la misma. Volvemos al gráfico de 4 horas y le seguimos colocando principales soportes para la semana que viene. Como comentábamos hace un momento, el principal nivel de soporte lo vamos a encontrar en el 1,5675, congestión de mediano que confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009. Quebrado es el principal soporte de la semana, iríamos directamente al último soporte que lo encontramos en una congestión de mediano largo plazo en el 1,5604. Va a ser el último soporte que le vamos a colocar para la semana que viene al par libra-dólar. Por la parte de arriba, nivel inmediato a vigilar el domingo por la noche, cuando abra el mercado 1,5901 y por la parte de abajo el primer soporte que se va a encontrar la cotización 1,5825. Vamos a ver a continuación el par euro-yen. Avances importantes también los que ha tenido la cotización del par euro-yen la semana que hemos terminado. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para verlo más en detalle y para ver los recorridos que nos ha realizado la cotización del euro-yen. Vemos cómo nos arrancó en la zona de los 190. Este nivel de congestión de largo plazo de los 190 ha sido efectivo para sujetar perfectamente a la cotización del par. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para verlo perfectamente cómo día tras día ha intentado quebrarlo este nivel de los 190, pero no lo ha conseguido con decisión. Se nos ha posicionado un poquito por debajo, pero vemos como no hemos tenido ni un cierre en temporalidad diaria siquiera por debajo de los 190. Apoyo importante, muro de contención clave y desde ahí movimiento alcista importante. Volvemos al gráfico de 4 horas para ver cómo ha evolucionado la cotización del euro-yen en la semana que hemos terminado. Como comentábamos, nos arrancó el día 11 de noviembre por la noche
un poquito por encima ya de los 190, exactamente los 199, y aunque tuvimos en los primeros días de negociación un mínimo intrasemana en los 132, muy cercano al nivel psicológico de los 100 yenes por euro, se quedó en los 132, desde ahí inició un rebote alcista después de quebrar los 190 al alza, encontró apoyo firme el martes día 13, encontró, como vemos, hora tras hora, se apoyó perfectamente en este nivel de congestión, en este muro tan fuerte que tenemos en los 190 y ya inició movimiento alcista importante en la sesión del miércoles, en la sesión asiática del miércoles, quebrando al alza el nivel de congestión de mediano en los 102.01, encontrando un apoyo perfecto en la sesión asiática del jueves, día 15, y desde ahí movimiento alcista al intento de quiebre de la principal resistencia que teníamos en el nivel de congestión de largo plazo de los 103.17 y de la línea de tendencia alcista de mediano plazo, que siempre es muy respetada por la cotización del par. Como vemos, hemos realizado un máximo intrasemana en la zona de los 104 y desde ahí la fuerza de imán que ejerce los 103.17 se nos ha precipitado, pero encontrando apoyo perfecto otra vez en esta doble barrera en la línea de tendencia alcista de mediano y en el nivel de congestión de largo plazo de los 103.17, que va a ser clave para la salida el domingo por la noche. Esta doble barrera, si consigue respetarla, como lo está haciendo el último día de negociación de la presente semana, si consigue respetarla, los movimientos continuarán siendo alcistas para el par euro-yen la semana que viene. Vamos a echarle un vistazo en temporalidad diaria a la cotización del euro-yen por si pudiera ofrecernos alguna información adicional. Bueno, pues poquito más, simplemente ver el apoyo de los 190 y cómo ha quedado por encima de los 103.17, que será clave, como comentamos, para la salida el domingo por la noche. Vamos a ver lo que avanza en el periodo anual, la cotización del par, desde su nivel de precio de apertura anual de los 99,55, la cotización del par en estos momentos consigue un avance de casi 4 puntos, exactamente un 3,97% de avance en el periodo anual. Desde el 1 de noviembre, desde el precio de apertura del 1 de noviembre, que lo tuvimos en los 103,55, prácticamente está en tablas en estos momentos, ni avanza ni retrocede, como podemos apreciar en el periodo mensual, y en la semana que hemos terminado, pues sí que hemos tenido un avance importante de un 2,5%, exactamente un 2,51% avanza la cotización en estos momentos. Volvemos al gráfico de 4 horas para colocarle principales soportes y resistencias ya para la semana del 19 al 23 de noviembre. Comprimimos el gráfico para colocarle las principales resistencias. Como comentamos, si consigue encontrar apoyo en la salida el domingo por la noche en los 103.17, la primera resistencia importante con gestión de mediano plazo, 104.52. Recordemos el rechazo que tuvo a finales del mes de octubre de esta congestión de mediano. Quebrado los 104.52, nos vamos a encontrar con otra resistencia de la misma categoría en los 105.52. Desde ahí la principal barrera a batir al alza la topamos en una congestión histórica de muy largo plazo. 106.40. Atentos a este nivel porque, repito, será la principal resistencia para la semana que viene. Y una última resistencia le colocamos en una congestión de mediano plazo, un poquito por encima de los 107, exactamente en los 107,11 yenes por euro, muy alejada ya de la cotización actual. Por la parte de abajo, imprescindible, debe de quebrar esta doble barrera en los 103.17, con gestión de largo plazo y línea de tendencia alcista de mediano plazo, que aunque ha sido quebrada en el tiempo, siempre es respetada por la cotización cada vez que llega a ella. Doble barrera, primer soporte que se va a encontrar la cotización en los 103.17. Quebrado este nivel, vamos a buscar apoyo en una congestión de mediano plazo. 102.01. Desde ahí nos toparíamos con una línea de tendencia bajista de mediano plazo que también es muy respetada, aunque ha sido quebrada en el tiempo. Nos pasaría sobre los 101.40. Desde este nivel probaríamos el principal soporte para la semana que viene, 190 yenes por euro, como ya hemos visto en temporalidad diaria, punto de inflexión y clave para sujetar en las últimas jornadas a la cotización del par. Principal soporte 190 y desde ahí iríamos a buscar un último soporte con gestión de mediano en los 99,80, muy cercano ya al precio de apertura anual de los 99,55.
La clave inmediata el domingo por la noche, cuando abra el mercado, está en los 103.17. Un respeto de este nivel nos llevaría al par a realizar nuevos máximos y, por el contrario, un quiebre de los 103.17 tendríamos movimientos bajistas para la semana que viene. Vamos a ver otro par de divisas, Libra-Yen. Movimientos importantes también alcistas, los que ha mantenido la cotización del par Libra-Yen en la semana que hemos terminado. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para observar el detalle más importante que debemos de tener en cuenta en el par Libra-Yen. La línea de tendencia bajista de mediano plazo que nos arranca el día 8 de abril del año 2011 no ha sido quebrada en ningún momento. Testeada, como podemos apreciar en la imagen, expandimos un poquito el gráfico, testeada a finales del mes de octubre y a principios del mes de noviembre, no fue quebrada en ningún momento y vemos cómo el viernes día 16 de noviembre va a cerrar sobre dicha línea de tendencia, clave determinante para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Esta línea de tendencia, un quiebre y un apoyo sobre esta línea de tendencia junto con el nivel de congestión de mediano de los 128.91 sería clave para movimientos alcistas la semana que viene en el par Libra-Yen. Por la parte de arriba va a ser la clave, como por la parte de abajo tenemos el nivel de los 126.76. Vemos también la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos arranca el día 1 de junio del presente año, como no ha sido quebrada en ningún momento. Sería un objetivo bajista también para la semana que viene. En lo que llevamos de año 2012, la cotización del par Libra-Yen consigue un avance importante, como podemos apreciar desde su nivel de apertura en la zona de los 119.36, consigue un avance de un 8,30%. El viernes 16 de noviembre tenemos un 8,30% de avance con respecto de su apertura anual. Con respecto de la apertura mensual, que el par lo tuvo sobre el nivel de congestión de los 198,90, consigue un mínimo avance en estos momentos de un 0,22%, mínimo avance con respecto de la apertura del día 1 de noviembre. Y con respecto a la apertura semanal, que el par lo tuvo por debajo del nivel de congestión del 1,2676, exactamente en el 1,2642, consigue un avance de un 2,17% a estas horas de la tarde del día 16 de noviembre. Volvemos al gráfico de 4 horas, habiendo visto los detalles más importantes en gráfico de temporalidad diaria. Vamos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la semana que viene. En primer lugar, y como ya comentábamos, vamos mejor al gráfico de temporalidad diaria porque vamos a ver mejor en esta temporalidad los niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene en el par Libra-Yen. Como comentábamos anteriormente, va a ser clave, imprescindible para seguir la evolución del par, el quiebre definido o no de la línea de tendencia bajista de mediano plazo y del 1,2891. Si tuviéramos un quiebre definido y un apoyo en las primeras horas de negociación del domingo por la noche o del lunes día 19 en la sesión asiática, si encontráramos un apoyo sobre esta doble barrera, iríamos a buscar una resistencia con gestión de mediano plazo en el 1,3048. Desde ahí recorrido alcista, muy importante, hasta la siguiente congestión de mediano largo plazo que nos pasa sobre el 1,3290. Y una última resistencia para la semana que viene se la colocamos en una congestión de mediano plazo 1,3429. A 500 puntos prácticamente de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par es nuevamente rechazada, como lo fue a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre, si fuera otra vez rechazada la cotización de esta doble barrera, muy atentos porque podríamos tener movimientos bajistas muy importantes. El primer soporte clave que se va a encontrar 1,2676, con gestión de mediano largo plazo. Desde ahí iríamos directamente a la doble barrera que vamos a tener para la semana que viene en el nivel de congestión de mediano en los 125,50, que confluye con la línea de tendencia alcista de mediano plazo que nos viene desde el pasado día 1 de junio. Atentos a este cruce de líneas porque sería clave y determinante para sujetar a la cotización del par y en caso de tener un quiebre definido de los 125,48 iríamos directamente al último soporte en los 123,80 yenes por libra. La clave inmediata, como ya hemos comentado,
anteriormente está en la línea de tendencia bajista de mediano plazo y el nivel de congestión de mediano de los 128,91. Esta doble barrera será la clave para que el par pueda tener movimientos alcistas importantes la semana que viene. Bueno, pues terminamos la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 19 al 23 de noviembre del presente año 2012. Como siempre, desde Forex Índices, esperamos que este análisis y estos niveles les sean de utilidad para la operativa y les sirvan de ayuda. Muchísimas gracias y el lunes vendremos con los análisis de intradía. Muchas gracias y hasta la semana que viene.